Agradezco mucho al Frente Cívico Nacional y a Unidos por la invitación a este evento. Y celebro, por supuesto, que estemos todos aquí reunidos para dialogar sobre cómo detener la ruina institucional del país y cómo conformar una alternativa auténticamente democrática y plural para México. Creo que todos aquí tenemos claro que el país se ha instalado en un presidencialismo autoritario y estamos todos conscientes de que la amenaza en el horizonte es la destrucción de la democracia, tal cual. Es el retorno a un régimen político en el que el presidente concentra todo el poder y actúa sin límites y actúa sin contrapesos. Un régimen en el que se boicotea la transparencia y se obstruye la vigilancia social al poder para que sea imposible la rendición de cuentas. Es el régimen de un solo hombre, es el régimen de una sola voz, del pensamiento único, de la cancelación de todos aquellos que pensamos diferente. El plan para la continuidad de ese presidencialismo autoritario ya está en marcha, está a todas luces frente a nosotros y tiene formas evidentes para su ejecución. El acoso sistemático a los ciudadanos críticos y a los medios de comunicación para inhibir la libertad de expresión, que es la base de toda democracia. La depredación del árbitro electoral y la manipulación de las reglas para que no exista competencia efectiva y que no exista voto libre. El desmantelamiento a través de reformas y de la asfixia presupuestal de los órganos autónomos y técnicos para que la voluntad del presidente, otra vez, no tenga ningún tipo de contenciones. La pauperización de las administraciones públicas para que no haya servidores públicos competentes y responsables que se opongan a los retrocesos y a los caprichos del presidente. La persecución a los opositores para eliminar la pluralidad es clara. La captura de la élite militar con dinero y contratos para imponer por la fuerza la continuidad de este régimen. Y esos acuerdos con los criminales para que llenen de dinero y de votos al partido oficial. Ante este plan antidemocrático, debemos todos, unidos, debemos ser la resistencia inteligente, activa y valiente. El primer paso de esta resistencia democrática, como lo decía Claudia, es la vía electoral para impedir el retroceso autoritario. Coincido en que debemos conformar una gran alianza opositora con la presencia de las organizaciones de la sociedad civil y toda la participación ciudadana que sea posible, toda, como lo decía mi compañero Romero Hicks. En este propósito, creo que no debemos caer en la trampa de la desconfianza mutua. La competencia electoral es impensable sin los partidos políticos, no solo porque así lo establece la ley, sino también porque son las estructuras permanentes dedicadas a reclutar, capacitar y organizar las preferencias y las intenciones cívicas. Es muy buena noticia que los partidos políticos se están abriendo a escuchar y a dialogar con la ciudadanía, como hoy podemos ver en este evento. Este es un evento de una altura democrática como la que exigen los nuevos retos y los nuevos tiempos que estamos viviendo en el mundo y en México. Ya me había acostumbrado a recibir gritos y no aplausos ahí en el Senado. Muchas gracias.
En las organizaciones de la sociedad, claro, hay liderazgo, hay talento, hay ideas y sobre todo ahorita hay un gran entusiasmo por impulsar las causas más preciadas para todas las personas y también para los partidos políticos. La coalición opositora debe ser una construcción incluyente, abierta y plural, como bien lo han señalado quienes me antecedieron en la palabra. La alternativa al dedazo disfrazado de encuesta es elegir a los candidatos más competitivos, como ya se ha dicho, a través de métodos que den visibilidad al proceso, que cuiden la unidad de las oposiciones y sobre todo que garanticen posibilidades reales de triunfo en la Presidencia de la República, en el Congreso de la Unión y en las 9 gubernaturas que se van a disputar en el 2024. Frente a una sucesión tan adelantada como la que estamos viviendo y ante el criminal derroche de recursos públicos en la promoción personalizada de los aspirantes oficialistas, debemos decidir lo antes posible el método para elegir la candidatura presidencial y empezar a trabajar unidos en un programa y en un gobierno de coalición. Además de candidatos competitivos e invulnerables, la coalición opositora debe construir, por un lado, un programa de gobierno que fije con claridad el rumbo del país y, por otro, los acuerdos de gobierno de coalición necesarios para garantizar la realización de dichos programas. Este programa no puede bordar sobre la nostalgia al pasado, a ese México que existe en los discursos de la política, pero que no ven ni sienten la mayoría de los mexicanos. Debemos partir por reconocer que los gobiernos de las alternancias dejaron una herencia de enojo, una herencia de reclamo y de agravio social que hoy tiene a López Obrador en el poder. Si bien se avanzó notablemente en la democratización política y en la estabilidad económica del país, es igualmente cierto que no se logró construir un Estado institucionalmente robusto, capaz de garantizar el orden, la legalidad y la paz social. El México empobrecido, el México lastimado por la corrupción y profundamente violento, creyó en López Obrador porque no hubo una alternativa creíble que empezara por reconocer la responsabilidad propia en la generalización de estos males. La lealtad a la institucionalidad democrática, la prudencia hacendaria y la convicción de que el Estado tiene un papel relevante en mejorar la vida de las personas deben ser nuestro punto de partida para construir un nuevo modelo de gobernanza incluyente. Creo que ahora el país necesita construir un programa de gobierno común articulado en 3 ejes. En primer lugar, poner orden en el país. Abatir la inseguridad, la violencia y la impunidad debe ser la prioridad nacional. Para ordenar al país necesitamos autoridad, no autoritarismo. Un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable ante los ciudadanos. En segundo lugar, debemos emprender la tercera era de modernización económica de México. Después de los procesos de industrialización y de liberalización y apertura económicas, debemos iniciar nuestra propia transición hacia una economía sostenible basada en el crecimiento verde, el conocimiento y la innovación. México puede alcanzar a China como potencia emergente si aprovechamos la coyuntura geopolítica, si detonamos nuestras ventajas comparativas y fortalecemos nuestra competitividad.
Se habla mucho del nearshoring, que puede significar la segunda ola manufacturera para el país y, por tanto, extraordinarias y nuevas oportunidades de inversión y generación de empleo. En tercer lugar, la libertad individual debe ser el centro de la acción pública. Nadie puede ser libre si carece de lo mínimo vital, si está enfermo o si es esclavo de la ignorancia. Ahí no hay libertad. No hay libertad en la marginación y no hay libertad en la vulnerabilidad. La libertad es el resultado de un Estado eficaz que garantiza que nadie sea estorbado en su plan de vida y que posibilita que cada uno puede superar las adversidades. Nadie debe condicionar un solo voto para la ayuda del Estado, porque los demócratas no cuestionamos los derechos constitucionales. Los demócratas cuidamos, protegemos y garantizamos los derechos de las personas, de todas las personas y no nada más de nuestros electores. Para garantizar la libertad individual debemos reformar el presidencialismo mexicano. Es el único poder público que no se ha sometido a examen para ajustarlo a las nuevas realidades del país. Los gobiernos de coalición nacieron en la Constitución como una opción, no como un deber. Se diseñaron para resolver un problema concreto, que los presidentes pudieran formar mayorías estables en el Congreso y tomaran las decisiones que México necesita. El presidente, que ahora cuenta con una mayoría incuestionable en el poder legislativo, la usa para desmantelar todos los contrapesos, los equilibrios y los límites de su poder unipersonal. La pluralidad aporta distintas visiones a la marcha de gobierno, incentiva la negociación y el acuerdo. El gobierno de coalición es la vía institucional para una presidencia acotada y funcional. Es la forma constitucional de garantizar un gobierno de calidad. Durante este foro, pues vamos a escuchar muchas propuestas, como las hemos escuchado, para regular y dar forma a los gobiernos de coalición. Y quiero hacer hincapié en estas cuestiones que seguramente el señor Valadez nos podrá hacer favor de responder. ¿Cómo hacemos para que los gobiernos de coalición no sean una opción, sino una nueva forma de gobierno, una rutina democrática que dé viabilidad de largo plazo al país? ¿Cómo garantizamos el cumplimiento del programa de coalición? ¿Cómo reducimos el riesgo de que se conviertan únicamente, como bien lo decían, en un reparto de cuotas y no en un proyecto de gobierno compartido? Por ejemplo, el gran pacto fiscal que le dé dignidad, solvencia y autonomía a los estados y a los municipios, para que el federalismo sea una realidad para las personas y no una definición de papel. En el 2024, termino con esto, en el 2024 México va a elegir entre dos alternativas: la continuidad del presidencialismo autoritario o los gobiernos democráticos de coalición. El presidencialismo autoritario es el fin de la democracia. Los gobiernos de coalición son gobiernos plurales, de calidad, competentes, acotados y fiscalizados. Lo que hoy no funciona en México y debemos cambiar es el gobierno mismo. Los gobiernos de coalición son la forma democrática y moderna de conducir a un país tan grande, tan complejo y con tantas necesidades como el nuestro. Nunca más un México en manos de una sola persona. Muchas gracias.